Muchas gracias a Taula per Palestina por reunirnos aquí. Y espero que esta charla les dé todavía un golpe de energía, que ya están haciendo muchas cosas con mucha dinámica, y que la próxima nos encontremos muchos de los que están aquí en Barcelona el 19, 20 y 21 de octubre para la primera conferencia estatal sobre justamente el BDS. Yo voy a hablar a partir de una experiencia personal y también desde un punto de vista que, diciendo algunos apuntes sobre mi biografía, como se dan cuenta por mi acento, vengo de Argentina, y después inmigré yo misma y mi familia a Palestina ocupada, lo que hoy se denomina el Estado de Israel, y o sea, muy ocupada por el Estado de Israel. Y después viví mucho tiempo en Francia y ahora estoy viviendo en Málaga desde hace un año. Mis padres son sobrevivientes del proyecto genocida nazi y después de la guerra se radicaron en Argentina. Me parece que la cuestión, como dijo ya aquí Jorge, que no es una cuestión contra el pueblo judío, tenemos que especificarlo, porque no sé si estaré de acuerdo con el término de pueblo judío. Yo diría que no es un proyecto contra los colonizadores judíos. Justamente si vemos, por ejemplo, el primer ministro del gobierno de Israel, cuando hablan, dicen: nosotros hablamos en nombre del pueblo judío porque los representamos. O sea que a partir de 1948 el gobierno de Israel se adjudicó él mismo las prerrogativas de hablar en nombre del colectivo judío. Que bueno, que no pienso que tenemos que darle ese concepto de pueblo, porque bueno, pueblo reúne muchas características, no sé si vamos a entrar en detalles ahora, pero que es un colectivo que tiene una identidad común de alguna manera, y justamente el gobierno de Israel, siempre que llega, sobre todo a Estados Unidos, donde hace una campaña de lobby muy importante, tanto para apoyo político a Israel como de apoyo económico, hablan en nombre de los judíos. A nosotros nos parece, o sea, a mí, después al grupo que hemos formado, nos parece eso directamente una confiscación, una usurpación de representatividad, porque no hay elecciones de los judíos del mundo a una representatividad política. Hay judíos que tienen sus representantes, así sean judíos o no, y hay que hacen también elecciones dentro de sus comunidades, pero es una cuestión completamente voluntaria. O sea, que Netanyahu sea electo por una mayoría de judíos de Israel es una cosa. Ahora, ¿en nombre de qué se arroga él esa representatividad, digamos, a nivel internacional? Lo que hace que realmente hay una confusión entre judío, israelí y sionista, que son categorías muy diferentes. Uno puede ser judío, pero no israelí. Israelí es uno que nació ahí, vive ahí, es ciudadano. Y sionista ya es una ideología, o sea, la ideología que dice que hay que reunir a todos los judíos en un lugar, y como ese lugar de alguna manera históricamente se considera que es Tierra Santa, o sea, Palestina, la verdad que me alegra mucho que tenemos ya nuevas generaciones que van a apoyar a la campaña. Así que contamos ya para la próxima manifestación. Entonces,
como la cuestión esta de sionista es una postura que dice que todos los judíos tienen que ir juntos a construir una patria, y esa patria está yendo a la tradición judía en Tierra Santa, o sea, Palestina. Ahora lo que pasa con el pueblo originario, en ese concepto, en esa visión que tienen los sionistas, no cuenta. O sea, si ahí hay gente o árboles o digamos, ganado, no tiene ninguna importancia. Es ese proyecto, por eso es lo que se llama un proyecto colonial, un proyecto de colonialismo, de asentamiento, que es diferente del colonialismo que viene solo de arriba, como podía ser los británicos en India, que vinieron, ocuparon, digamos, todo lo que era el poder, pero no trajeron ingleses a instalarse y a venir en lugar, o sea, hacer un transferencia de población. En cambio, el proyecto sionista es una invasión de gente que viene de Europa y se instala con el proyecto de hacer lo que se llama la limpieza étnica, o sea, erradicar al pueblo originario, erradicarlo y borrar su memoria, o sea, realmente hacer en la misma tierra, pero con una población completamente distinta. Si se puede hacer eso sin hacer un genocidio, mejor, o sea, expulsarlo. Pero si la gente resiste, bueno, se hará por todo medio posible. Ese es el proyecto de base. Ese es el proyecto que es el colonialismo de asentamiento. Cuando entendimos, ahora hablo nosotros como jóvenes judíos, que en su momento fuimos sionistas, cuando entendimos la razón de este proyecto, y sobre todo yo misma, como otros que estuvimos ahí, vimos cómo el racismo se implementa día a día, cómo el proyecto realmente de expulsión y de borrar la memoria del pueblo palestino se realiza, digamos, a cada momento, nos pareció eso un crimen de lesa humanidad, y que evidentemente no queremos de ninguna manera ser partícipes, porque no es necesario que cada uno se ponga una etiqueta: no estoy con el proyecto colonial sionista. Lo que pasa es que como la gente confunde las categorías, nos parece que no tienen por qué pagar el pato los judíos del mundo, que muchos de ellos Israel no cuenta para nada en sus vidas, con esa confusión conceptual que cualquier judío tenga que de alguna manera ser visto como un criminal o un cómplice. Lo que sí no es cierto, porque si uno pone lo que, digamos, la población judía del mundo, hay una minoría muy movilizada y muy comprometida con el proyecto sionista, pero es una minoría. En Argentina, de donde yo vengo, puedo decir que hay una minoría, realmente dicen que hay 300.000 judíos. En Argentina puedo considerar que hay unos 5.000 hasta 10.000 que son realmente militantes de la causa sionista, y a todo el resto no importa, Israel realmente no les incumbe. Y la gran mayoría, digamos, se siente argentina, y no solo, o sea, se siente argentina y ve su destino de la misma persona y de sus descendencia en Argentina. Y como sabemos, también durante, digamos, los años duros donde hubo una lucha revolucionaria para cambiar el sistema injusto en Argentina, hubo un número muy importante de judíos desaparecidos. Sea que la lucha de judíos dentro de una, digamos, de redes contra el imperialismo, contra el colonialismo y contra el racismo, es muy importante.
Y el sionismo lo que hace es tapar eso y solo hablar de esos que apoyan a Israel. Justamente es lo que nos dio a nosotros, en la Red Internacional Judía Antisionista, que se fundó en 2008 en San Francisco, Estados Unidos. Nos dio justamente las ganas de mostrar que nosotros somos también parte del movimiento internacional, que es la mayoría, para cambiar el sistema de opresión económica, social y racial. Y tanto como nos molestó siempre, y por supuesto el antisemitismo, nos consideramos también gente que damos toda nuestra convicción y nuestro compromiso a luchar contra la islamofobia, que podemos decir de alguna manera en el occidente es hoy en día una epidemia que se propaga de una manera bastante importante, y que, acordándonos justamente de parte que sufrieron algunos de nuestros antepasados, es para nosotros también una lucha importante. Y justamente en el 2008 fue el momento de elaborar y de fundar esta red. También vino como respuesta al llamamiento palestino del BDS, donde nosotros sentimos que como parte integrante del movimiento internacional de apoyo al pueblo palestino, es una manera concreta de integrarlo. O sea, que en lugar de hablar solo en conceptos, decir nosotros estamos contra el sionismo, estamos contra el proyecto sionista que se apropia de la tierra, del agua, de las vidas, que impide a los palestinos de ir de un lado para el otro, que impide a los palestinos que son ciudadanos de Israel de vivir en condiciones dignas, que hace un apartheid cotidiano, institucionalizado a todo el que no es judío. La campaña BDS permite mostrar justamente que no hay justamente una equidistancia, porque a veces se ve ese conflicto, que no es un conflicto, es un proyecto colonial de opresión, opresivo como todos los proyectos coloniales, se ve como que hay, digamos, dos partes, que las dos son víctimas de una situación. Bueno, no hay una situación, lo que hay es un colonialismo, una situación de apartheid, una ocupación militar, que eso, bueno, se ve, digamos, de una manera bastante flagrante, y no hay dos culpables, no es la teoría de los dos demonios, hay una víctima, un opresor, hay uno que hace todo para que el otro viva mal y por ahí tenga la buena idea de irse. Entonces, justamente la campaña BDS pone el dedo allí, diciendo no es los palestinos también que son culpables porque no sé qué, son terroristas, son estos, son aquellos, porque son los que luchan por su liberación nacional. Y el culpable es Israel, es el proyecto sionista. Luego, boicotear y sancionarlo es la manera, digamos, más directa que tenemos para expresar nuestra disconformidad con esa situación. O sea que la campaña BDS altera, no habla como otras campañas que decían, bueno, ahora vamos a hablar entre palestinos e israelíes. Ahora voy yendo a la cuestión que decías, y los israelíes judíos son la gente común en Israel. Por ahí no son culpables, ¿por qué hay que boicotearlos? Y ahí vamos realmente a una cuestión importante, que es comprender lo que es un sistema colonial. No es que los colonos israelíes, judíos, sean malos o sean peores que otros. Es una cuestión de un esquema colonial donde siempre hay una relación de poder entre el colono y la persona del pueblo originario, o sea, entre la persona
que es oprimida y el opresor, hay una relación de poder. Porque no todo es solo cuestión de privilegios económicos, porque a veces se puede ver en Ramallah palestinos que viven mejor que muchos israelíes. En Ramallah hay gente palestina que vive mejor que muchos israelíes, judíos, que vienen, por ejemplo, de Etiopía, que son horriblemente discriminados. Pero un judío israelí que viene de Etiopía, o sea, negro, que está cuidando un checkpoint, puede decirle a cualquier palestino, venga de la clase social que venga, anda para acá, anda para allá, hace esto, hace aquello, porque yo tengo el fusil. Y si no te gusta, bueno, no sé si te voy a matar, pero te puedo hacer mucha miseria. Entonces, hay una relación de poder que cuando vemos a toda, digamos, a un colono de una cierta edad, generalmente muy joven, que puede permitirse así, digamos, tener ese poder sobre la vida de tanta gente que a veces son culturalmente y financieramente de una situación mucho más privilegiada que ese mismo soldado, esa relación de poder es importante de entenderla. Evidentemente hay también muchos beneficios económicos. Digamos, la industria israelí, las finanzas israelíes son una parte de las finanzas internacionales y tienen un lugar que sobre todo digamos, el imperialismo estadounidense y las multinacionales le conceden, porque no los necesitan, si hablamos así en claro. Es una población muy pequeña y hay suficientemente conocimientos en todo el mundo que no necesitan específicamente a las universidades israelíes. Pero claro, como los necesitan como guardianes del Medio Oriente, porque ese fue el proyecto colonial, o sea, el proyecto sionista fue vendido a los judíos. Pero sin el apoyo de Inglaterra eso nunca hubiera prosperado, hubiera sido uno de los tantos proyectos políticos que abortan. Ese proyecto prosperó porque justamente el Reino Unido tuvo toda la intención de tener, digamos, un tipo de colonia europea o blanca dentro de un mar de gente del tercer mundo, donde si había unidad entre Mauritania hasta el Golfo, eso podía amenazar evidentemente a las potencias coloniales. Entonces, eso fue realmente un proyecto colonial, que los judíos fueron sus peones, pero que primero fue Inglaterra y después Estados Unidos, que hasta el día de hoy cumple esa función no solo en Medio Oriente, sino a través del mundo. Israel hoy en día colabora, no hoy en día, ya desde hace 20 años, colabora con todos los regímenes reaccionarios del mundo, con un objetivo de fragmentar todo lo que son los vecinos. Por ejemplo, Sudán, la separación entre Sudán del norte y del sur fue una obra donde el Mossad colaboró bien con la CIA para hacerlo. Hay una gran campaña, siempre hablando mal de Chávez como si fuera un antisemita que está dispuesto a hacer una cruzada y hacer mal a los judíos en todo el mundo, simplemente para mostrar que esta persona que rompió relaciones diplomáticas con Israel es alguien impresentable y racista. Porque la cuestión del racismo tan importante en el sionismo, porque en 1985 hubo en Sudáfrica una reunión internacional contra el racismo, y ahí hubo una moción que se votó a mayoría indicando que el sionismo es una forma de racismo. Bueno, el aparato sionista en el mundo hizo
un barullo terrible hasta que en Ginebra hace 2 años se llegó a, digamos, a cancelar esa resolución, y es lo que pasa hoy en día con la campaña boicot, que en Israel, que tiene los logros, las victorias que hemos tenido con algunas sociedades que no quieren más invertir en Israel, con varios, digamos, músicos muy conocidos que no van a cantar en Israel, lo sienten como una amenaza. Y tienen razón, porque el objetivo es aislar a Israel. Es aislar a Israel, salvo si deciden en un acto, digamos, de muchísima sorpresa, y que no creo que lo veamos muy prontamente, de no solo firmar, sino hacer, realmente cumplir con el derecho internacional y con los derechos humanos, tal cual la Declaración de los Derechos Humanos. Hasta ese momento, como bien lo oyó Jorge, que es el apartheid desde el punto de vista de la legislación internacional, llegar a aislar a Israel y que podamos decir que esto es un estado apartheid, por eso que debemos también, debe ser sancionado, creo que eso va a ser también muy sano para los judíos del mundo. Con esto termino. No es que esto que estamos haciendo como nuestra red de apoyo y de compromiso con la cuestión palestina lo hacemos para salvar el alma de los judíos. Son bastante grandes para decidir qué hacen con sus vidas y a quién apoyan. Es que simplemente queremos todo el tiempo colocar esta cuestión en un ámbito político y no en un ámbito religioso, étnico, como si fueran perros y gatos que no se quieren porque no sé qué sé yo, no se gustan. No, es una cuestión de postura política, es nuestra lucha dentro del marco universal e internacionalista contra los poderes de opresión, y el sionismo es uno de ellos.